Bienvenidos y bienvenidas a La Ruta del Todo. En este episodio tenemos el honor de contar con la presencia de Braulio Cárdenas, empresario y propietario del Mesón Principal, uno de los restaurantes más icónicos de Saltillo, fundado por su padre y conocido por su delicioso cabrito y su esencia norteña. Hablaremos de cómo fue crecer dentro del negocio familiar, los desafíos de continuar con la tradición con visión propia y las decisiones que lo han llevado a mejorar la calidad, transformar la publicidad y mantenerse fiel a sus raíces. En este episodio estará lleno de trabajo, de lucha, de aprendizajes personales y el arte de reinventarse sin perder la esencia. Si tú también estás construyendo algo que viene desde tu historia familiar, este episodio es para ti. Bienvenido, Braulio Cárdenas, es un honor tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, Tony. No, el honor es mío que me hayas invitado en esta nueva emprendimiento que traes y que te deseo todo el éxito. Muchísimas gracias, Braulio. Bueno, pues entrando un poquito en materia, me gustaría pues conocer un poquito de ti, cómo fue tu infancia, dónde naciste. Pues nosotros venimos de Monterrey, llegamos a Saltillo allá por el año de 1967-68. Yo tenía en ese momento poquito más de 5 años y fue cuando mi papá tomó las riendas del Principal, que anteriormente lo había iniciado junto con un primo hermano. Okay. Que se llama Oscar Cantú, y ellos lo iniciaron en 1959 y en el 67 más o menos es cuando el primo le dice, ¿sabes qué? Me estoy retirando, ¿por qué no te quedas tú con el negocio? Y fue como llegamos a Saltillo, más o menos en ese tiempo. Así fue. Y bueno, lo fundaron en el 59 y leí por ahí que empezaron desde su propia cocina en su casa o algo así. No, lo que pasa es que cuando mi papá ya se hace cargo del negocio, el negocio estaba ubicado en la calle de Allende, en donde topa Abbott, a media cuadra de la plaza del Palacio de Gobierno, en el mero centro. Y mi mamá, al ver que solamente se vendía exclusivamente cabrito, no había nada más, no había machitos, no había cabecitas, no había carne, no había nada más. Fritada, creo que frijoles y cabrito. Y dice mi mamá, no, pues vamos a poner un poco más de variedad. Y en la casa se preparaba la fritada, se preparaba los frijoles rancheros, se preparaba el arroz, la salsa, las tortillas de harina. Además, mi mamá siempre ha sido muy buena con la máquina de coser. Okay. Y ella cortaba los manteles y les hacía la bastilla y los lavaba y los secaba. Fue todo un apoyo muy grande. Mi madre, cuando mi padre decide venirse aquí a Saltillo, y es así por lo que se hablaba de que en la casa trabajábamos. Okay. Pero era por eso. Porque ahí inició como con ustedes mismos lo consumían y luego ya pasó al negocio. Sí, o sea, mi mamá básicamente ahí preparaba lo que se llevaba mi papá para el restaurante. Mi papá se iba temprano, abría el negocio, empezaba a operar y a mediodía llegaba a la casa por las ollas en donde se llevaba la fritada y los frijoles y la salsa y todo. Haz de cuenta que nada más había un parrillero y digo, no sé exactamente cuál era la cantidad de personal que tenía en ese momento mi padre, yo era muy, muy pequeño, pero no había gente en la cocina. Entonces la cocinera era mi mamá. Okay. Así es. ¿Y cómo fue tu infancia? ¿Cómo recuerdas a tu padre y a tu madre en tu casa y en el trabajo? Pues nosotros nos levantábamos temprano en aquel tiempo, ya hace rato. Todavía la escuela era de 2 turnos, o sea, ibas en la mañana y volvías a ir en la tarde. Y entrábamos a las 7 de la mañana, salíamos a las 12, 1, y regresábamos a las 2 de la tarde y salíamos a las 5 o 6 de la tarde. Y yo me acuerdo que cuando salíamos nosotros para
para la escuela, pues mi mamá ya estaba de pie, ya nos tenía todos listos y mi papá se estaba preparando para salir al trabajo. Cuando regresábamos de la escuela a mediodía, pues él ya no estaba. Nosotros comíamos, mi mamá nos preparaba la comida, es cuando estaba por entregar lo que había preparado para el restaurante también. Nos despachaba otra vez a la escuela y regresábamos y mi papá todavía nos rezaba. Entonces, trabajando. Sí, seguía trabajando y nos poníamos a hacer tarea, ayudábamos a mi mamá en los quehaceres de la casa y nos acostábamos y de repente lo alcanzábamos a escuchar que ya llegaba en la noche, ¿verdad? Y mi mamá le daba andaba todo el día en el restaurante. Era todo el día, abría y cerraba el negocio. ¿De qué horario era cuando abrían? ¿O? Pues yo creo que estaban como de 8 a 12 de la noche o 1 de la mañana. Sí estaba todo el día. Muy pesado para él y con pocos empleados. Es correcto. ¿Y qué valores crees que les transmitieron a ti y a tus hermanos, tus padres? Pues el primero es no tener miedo al trabajo, ¿verdad? Entender que lo bueno cuesta, lo que uno quiere proponerse te va a costar un sacrificio y que hay que estar dispuesto a pagar ese sacrificio, ¿verdad? Con tu tiempo y con tu esfuerzo, con tu dedicación. Y el segundo es que el trabajo es dignificante. Al final del día no importaba si ayudábamos a lavar platos o a barrer el piso o a trapear o entrarle a los baños. No era un tema que nos molestara porque era parte de la chamba y así era. Y todos en aquel momento, aunque estábamos muy chiquillos, colaborábamos de alguna forma. Por ejemplo, cuando mi mamá se ponía en la media tarde, que era cuando hacía las tortillas de harina, nos ponía a nosotros alrededor de la mesa a hacer los bollitos y ella ya los iba paleando. O, por ejemplo, cuando se ponía a lavar los manteles, pues nosotros le ayudábamos a tender los manteles en el patio y mientras ella estaba preparando la fritada o el arroz en la cocina, llegábamos de la escuela y pues le ayudábamos a barrer la casa, a trapear, a acomodar la casa, que era una casa muy, muy pequeñita ahí por la calle de Ramos Arizpe. Y pues era parte, así crecimos, lo vimos como algo muy natural. Pero trabajo y aparte convivencia familiar. Todo el tiempo juntos, ¿verdad? Todo el día juntos haciendo algo. Okay. ¿Cuántos son de familia? ¿Cuántos hermanos son? Somos en total 6 hermanos, hay 3 hermanas y 3 hermanos. Yo soy el mayor, tengo una cuata, mi cuata Lilia. Sí. Luego nos sigue la licenciada Miriam. Ajá. Y después viene Juan Ramón, Elsa y Eduardo. Okay. ¿Y a todos les gustaba un poquito la cocina pues o no tanto? No era tanto de que nos gustara o no. Teníamos que entrarle, sí, ¿verdad? Sí, no y por ejemplo, los fines de semana que no íbamos a la escuela, pues nos íbamos al restaurante porque mi mamá iba a apoyar a mi papá al negocio. Sí. Y pues ahí íbamos detrás de ella. No tenía ayuda, no tenía con quien nos dejara en casa. Y ahí íbamos con ella y ahí andábamos jugando entre las mesas y en la parte de las bodegas. Entonces, me acuerdo que tenía una bodega muy grande y en esa bodega ponía los bultos de frijol que uno chiquillo pues se le hacen muy grandes, ¿verdad? Ajá. Y andaba uno escalándolas y un día me caí y me dio un santo porrazo en la cabeza. Y mis papás enfrente, ¿verdad? Trabajando. Y a veces que, gracias a Dios, se venía el trabajo, pues le apoyábamos a lavar platos chiquillos. Ahí yo lavaba los platos, Lilia los enjuagaba y Miriam los secaba y ahí participábamos todos. No se rajaban. No nos rajábamos. Oye, ¿cómo fue el proceso de pasar de una cocina más familiar, de un negocio, pues prácticamente empezando pequeño, a pasar allá a un negocio pues más reconocido, ¿verdad? O sea... Pues yo creo que es una transformación natural. Dudo que, y yo me incluyo, que tengamos nosotros previsto en dónde vamos a terminar después de 10 años o después de 15 años. Yo creo que el objetivo era trabajar de la mejor manera posible,
dando la mejor calidad posible. Y el refrán que tenía mi padre en aquel momento en el restaurante era siempre lo mejor. Entonces, pues te apegas a eso, trabajas con honestidad, es muy importante. No buscas engañar, no buscas sacar partido en una negociación o en el negocio, no buscas dar caballazos en las cuentas, etcétera. Cuidar al cliente. Y eso el cliente lo ve, precisamente. El cliente percibe que lo cuidas, percibe que le estás dando algo bueno a un precio justo, percibe un buen servicio, un lugar limpio, que te preocupas por la higiene. Y eso poco a poco empezó a aprender, empezó a comentarse. Yo siempre he dicho que la mejor publicidad en un restaurante es la publicidad de boca a boca. Es correcto. Y así es. Tú cuando llegas a una ciudad que desconoces y al primero que agarras es el taxista que le preguntas, oye, ¿cuáles son los mejores lugares para lugar? Y no andas buscando, digo, ahora andas también apoyándote con la tecnología digital, pero también quieres escuchar a una persona, como que le tienes un poquito más de fe al comentario que a leerlo en una pantalla, ¿no? Sí, acá puedes pagar publicidad y acá pues es realmente su experiencia. Sí, y en ese proceso, ya hablando un poquito desde el punto de vista de negocio, analizando cómo lo fue llevando mi padre, pues la misma demanda te va empujando a crecer tu plantilla de trabajo, por ejemplo. Oye, pues ya no necesito un parrillero, ya necesito 2. O ya necesito un cocinero, ya necesito más meseros, necesito alguien que me apoye en la caja porque yo tengo que ahora comprar más cosas, porque incluso mi papá iba a conseguir los cabritos a las rancherías. En aquel tiempo se movía en esta región de General Cepeda, de Arteaga, aparte de Zacatecas. A veces se movía cerca de Monclova, pero normalmente se movía en esta zona y aquí es donde había buen cabrito. Se acopiaba el cabrito, así es. Y él iba personalmente en la camioneta a seleccionar el cabrito y a cargarlos y a traerlos para sacrificarlos y ponernos en el asador. Sí, ya me imagino. Y ¿tú alguna vez te tocó, pues, a ti sacrificar algún cabrito o algo? Sacrificarlo precisamente no, pero sí ayudar en el proceso. Que los acarreabas, que los movías ya las canales, etcétera. Oye, ¿recuerdas, pues, como en qué momento o que dijiste, no, pues yo quiero seguirle a este negocio, o tú tenías a lo mejor en mente de hacer alguna otra cosa o emprender algún otro negocio y no seguir realmente el negocio familiar? Fíjate que hay un asunto ahí que a veces no sé, bueno, probablemente mucha gente no lo sepa. Mi papá no terminó quinto de primaria. Lo dejó a medias, mi mamá terminó primaria y fue todo lo que estudiaron. Después empezaron a trabajar y ya sabes, por azares del destino llegamos aquí a Saltillo. Y él siempre se preocupó mucho por darnos educación. Y en ese sentido yo lo reconozco porque hizo un gran esfuerzo. Éramos 6 y a todos nos dio educación y buena educación. O sea, nos mandó al TEC de Monterrey, a buenas escuelas. Y yo cuando me graduó, yo soy ingeniero químico y digo, no, pues déjame probar, ya estudié, ya me fajé 4 años, déjame meterme a la industria, ¿no? Y me meto yo a la industria y me doy cuenta que lo que me pagaban era menos de lo que el mejor mesero que tenía mi papá en ese momento ganaba, de propinas. Entonces, como al año de que estuve trabajando yo fuera, dije, no, se me hace que no va por ahí. Y llamarte lo demandante que es trabajar en la industria. Así es. Pero no, bueno, a eso ya estaba acostumbrado. Bueno, eso sí. No había tema con eso. Y pues voy con mi papá un fin de semana y le digo, ¿sabe qué? Pues quiero meterme al negocio. Me dijo, ¿estás bien seguro? Dije, sí. Pues tenía yo ya toda una vida, tenía en ese momento 21 años. Y pues yo ya sabía lo que representaba un restaurante.
todos los fines de semana, incluso en carrera, era irse a fajar un rato ahí. Yo veía en preparatoria, en secundaria, pasar a mis amigos enfrente del restaurante que iban al cine y yo andaba chambeando ahí levantando platos, ¿verdad? Entonces, yo sabía perfectamente lo que implicaba. Entonces me dice, piénsalo muy bien. Digo, porque aquí, como antes se creía también, estamos hablando de hace 40 años, dice, no hay divorcio. Una vez que me das el sí, no hay para atrás. Entonces, me dijo, piénsalo un mes. Qué difícil decisión. Sí, no, ya cuando te la pone así de duro, así de frío, dices, no, piénsalo un mes. Ok, me fui, seguí trabajando, regreso al mes, dije, sí, lo pensé bien, estoy seguro. Dijo, no, piénsalo otro mes. Me trajo 4 meses pensándolo. Y ya total, ya por marzo de 1984, es cuando de planta entro al negocio. Al negocio. ¿Y cuál? Entonces tu primer trabajo pues fue de mesero y luego o lavaplatos o de todo. Así, no había no había descripciones de puestos, no había una persona encargada de recursos humanos, no había una persona encargada de compras, no había un contador o un asistente contable. Administración y todo eso. No había. Cuando le digo a mi papá, bueno, pues vamos a empezar a hacer números, cómo está el negocio, cómo van las compras, las ventas, cómo está el rollo, me dijo, pues ve con el contador. Y el contador era un despacho, y allá voy con él, y digo, no, pues vengo de parte de mi papá, Braulio Cárdenas, quiero ver los números, quiero ver los papeles del negocio. Dijo, ¿quieres ver los papeles? Dijo, sí. Dijo, ahí están en esa caja. Y voy y abro la caja, y estaban todos amontonados ahí como sin ningún lado, no había una orden, no había registros. Todo revuelto. Como Dios les daba a entender, llevaban ahí los números. Entonces fue cuando dije, bueno, pues aquí vamos a empezar a poner un poquito de orden. Entonces durante la mañana participaba yo en la operación, ayudaba pues en la caja o a asegurarme que hubiera la mercancía en el negocio, etcétera. Y ya por la tarde me dedicaba armé una pequeña oficinita, un escritorio, literal. Esa era mi oficina en un rinconcito y ahí empecé. Me compré mis hojas tabulares verdes, esas que traían que 4 columnas y 8 columnas y 12 columnas o 24 columnas y por ahí empecé. Por ahí empecé a hacer registros y a llevar contabilidad. ¿Te gustaba la administración? Siempre me han gustado los números, siempre me ha gustado la organización, me ha gustado el orden, la contabilidad, eso me llama, me gusta, no se me hace aburrido, pues. Y pues así empecé. Y luego ya que entras pues de lleno al negocio, ¿qué cambios empezaste a ver? O sea, aparte de lo de los números, de ¿qué otros cambios pensabas que eran necesarios para evolucionar el restaurante? Había una caja registradora en ese momento que era de crán, viejísima, que le ponías, rodabas tú unos deslizadores y ponías el número y luego le dabas crán y ¡pum!, le imprimía en un papel. Como una sumadora vieja. Y dije, eran como los tickets. Hace cuenta, no, las cuentas se hacían a mano, Tony. Se escribían a mano y ahí le ponías el precio a cada una de las cosas y le sacabas el total. De hecho, fíjate, te platico algo. Pues eso lo hacía desde que iba yo a apoyar al restaurante estando yo como estudiante. Y pues te haces muy hábil para sacar cuentas, para sumar, pero así rapidito. Llego yo a la empresa donde estuve trabajando y me ponen el examen psicométrico. Y dentro de parte del examen psicométrico pues viene una parte de aritmética, de matemáticas, cosas por el estilo. Ajá. No, pues pasa como agua. Cuando ya me mandan llamar, no, que fuiste admitido, bla, bla, bla. Me dicen, oye, saliste muy bien con los números. Matemáticas. Pues sí, pues tenía cada fin de semana haciendo cuentas. Miles de cuentas. Sí, casi en la cabeza, pues sí. Entonces, esa era la realidad. Todo era a mano. No habían registros formales. Entonces, el primer movimiento importante, mi aportación al negocio fue
pues vamos a comprar una máquina registradora que nos vaya llevando un control de qué vendemos de cada cosa, ¿verdad? Claro. Porque yo agarraba cada comanda y decía, bueno, pues aquí fue un pecho y fue una coca, y sacaba un pecho y una coca, y acá un guacamole, y empezaba a llevar eso todo por aparte. Sí. Y luego, bueno, ya más adelante, pues yo noté un cambio muy grande en la imagen, pues en el logotipo y luego en la publicidad. Y pues sobre todo una que a mí me llamaba mucho la atención, la de Huevos Díaz. Y toda esa publicidad, ¿a quién se le ocurrió? ¿De dónde nació? Bueno, ese anuncio ahorita te platico la anécdota. Pues estando yo en el restaurante, que estábamos todavía ya en la calle de Allende y Alessio Robles, le digo a mi papá, pues vamos a crecer, vamos a poner otro restaurante. Y tenía él el terreno en el que actualmente está el mesón. Entonces, pues decidimos construir ahí, y es cuando nace el mesón principal en 1986. Y ahí junto con ese nacimiento sale el logotipo. El logotipo lo desarrolla una persona que trabajaba en Grupo Industrial Saltillo, ahí en diseño. Él ayudó, yo lo ajusté un poquito y quedó ese logotipo actual con el que tenemos. Y con el tema del desayuno, mi papá siempre abrió a las 8 de la mañana en el centro, y acá nosotros también por costumbre, pues traes ese hábito, esa costumbre, y la continúas. Y la verdad es que la gente no sabía que teníamos desayunos. Pensaban que solo era el cabrito, en la comida y la cena. Exactamente. Ajá. Entonces dije, oye, pues ¿qué podemos hacer para incrementar los desayunos? Pero pasó un buen número de años, pasaron como 10 o 15. Y pues se me ocurrió con el diseñador, y decía, ¿sabes qué? Vamos a tomar una foto a un plato de unos huevitos estrellados muy bonitos, y vamos a ponerle, empieza tu día con huevos. Entonces arrancó el desayuno, y ya no sé. Y tuvo mucho éxito. Ha tenido mucho éxito. Porque pues es algo que impacta mucho. Así es. Como que qué bonito. ¿Y cómo equilibras, por ejemplo, lo tradicional con lo moderno? ¿Cómo has logrado hacer ese equilibrio? Pues bueno, a mí me tocó esa transición porque pues mi papá traía otra tradición, otra tradicionalidad, y yo con cosas modernas. Y ahora vienen mis hijos, y ellos de alguna manera me están ayudando, me están influenciando en mover algunas cosas. Por ejemplo, todo lo que estamos manejando en redes sociales, pues ya básicamente son ideas de ellos, no tanto mías. Pero sí cuidamos mucho que la esencia permanezca. Yo creo que ese es uno de los principales recomendaciones que doy a cualquier emprendedor, que cuide su esencia, porque es muy difícil que la gente la llegue a comprender. Y te digo porque hicimos en algún momento otro tipo de negocios en los que no estaba clara esa esencia. Y te pongo un ejemplo, un restaurante que le llamamos El Guaripas, estaba muy cerquita del restaurante del centro, y nunca terminó de acomodarse porque no tenía una identidad, no tenía esa esencia. Entonces, cuando logras tú crear esa identidad, no la sueltes. Entonces hay que mantenerla, claro, buscar cómo de alguna manera a acomodarte a las nuevas formas, porque las costumbres van cambiando. Sí. Antes, por ejemplo, era muy común que llegaras a un restaurante, que los meseros fueran muy respetuosos y estaban esperando a que les hables. Tú levantabas la mano y venía el mesero y preguntaba qué necesitabas. Eran más acarreadores de platos que otra cosa, pero con una cortesía y un trato bueno, ¿no? Sí. Y ahora, por ejemplo, tú ves que eso ya está atrás. Si no viene y tú le tienes que hablar, ya lo ves como algo negativo. Y más allá, el mesero ahora tiene que meterse a la mesa, tiene que entender qué está sucediendo en la mesa para poder ayudar a que esa convivencia pues sea exitosa, ¿no? Claro. ¿Y qué crees que es lo que ha hecho posible que el mesón siga vigente pues después de 65 años? Pues yo creo que
Precisamente el estar siempre escuchando al cliente. O sea, nunca hemos caído en esa soberbia de decir, ya así es como se deben de hacer las cosas y eso no va a cambiar. Todo lo contrario, siempre estamos viendo qué opina el cliente, qué sugiere el cliente, y sobre eso estamos al pendiente. Y pues cuidando la calidad de la preparación y cuidando la calidad del servicio. Okay. ¿Y cómo manejas el estrés o la presión de mantener un lugar tan prestigioso y que siga siendo tan emblemático? Pues es como te decía yo hace un momento, Tony, es un tema que se va dando naturalmente. Empiezas a crecer y se te hace natural. Le pongo otro ejemplo. Cuando nosotros empezamos a meternos en el área de banquetes, fue natural porque el restaurante, digo, tiene una arquitectura muy bonita, unos arcos muy, muy bien hechos. Sí. Y la gente decía, oye, pues quiero casarme aquí. Y yo empecé a cerrar sábados o viernes de repente porque pues, querían hacer el evento ahí adentro. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo la gente? Necesitamos un lugar adecuado para hacer banquetes, que no había en Saltillo. ¿Fueron de los primeros? Entonces, pues pusimos un espacio en la parte posterior del restaurante, ya un salón exprofeso para banquetes, ¿verdad? Okay. Entonces, poco a poco. Luego viene que pues se nos llenaba el salón de banquetes, querían un evento para 1,000 personas y pues no cabían. Pues, ¿qué hacemos? Pues decimos Juan Ramón y yo, pues vamos a buscar un lugar y vamos a construir un salón más grande. Y sale Villaferré. Y es donde nace. Exactamente. Entonces Villaferré empieza a poner propuestas de menú un poquito más sofisticadas de lo que estábamos acostumbrados. Y la gente dice, oye, pues deberías de tenerlo en la carta. Y nace Don Artemio. Entonces, es lo que te digo. La necesidad y el escuchar al cliente los ha hecho crecer y hacer cosas diferentes. Vas entendiendo el mercado, vas entendiendo esa necesidad y reaccionas, ¿verdad? ¿Y qué es lo que a ti te inspira día a día a seguir mejorando y a seguir haciendo cosas y creciendo y, pues sí, en general mejorando tu negocio? Pues todos sabemos que hay círculos viciosos y hay círculos virtuosos. Y yo creo que la forma en cómo nos educamos, la forma en cómo crecimos, la forma en cómo hemos estado al pendiente de los negocios, esta dedicación que al final, dicho sea de paso, no es un esfuerzo, es un gusto. Yo creo que esa es la forma que nos ha ayudado a estar. O sea, yo todavía llego ahí antes de las 8 de la mañana y salgo a las 7:30 de la tarde, ¿verdad? Entonces, pues dices, oye, te avientas casi 12 horas, pues sí, no tengo problema con eso. Y si es necesario más. Y si es necesario no descansar o no tomar un día en la semana, no pasa nada, ¿verdad? Y es porque te gusta y tienes la pasión. Así es, exactamente. Por ejemplo, ¿qué rol juega en un restaurante el tener pues bien capacitado a tu personal, el tener gente buena? Porque pues sé que hay gente con ustedes que lleva añales, y ¿cómo es eso tan importante en un restaurante? No, definitivamente la rotación es una realidad ahora. También el cambio cultural en las nuevas generaciones de la gente que se acerca a trabajar es muy diferente. Antes, por ejemplo, para un colaborador era un elemento deseable llegar a tener una casa o llegar a tener un carro. Ahora los muchachos, esas cosas ya no son tan importantes. Es más importante el teléfono celular, o es más importante ahorrar para irme a la playa, etcétera. Las experiencias cambiaron, y ese cambio también ha traído consigo el que haya más rotación, porque los muchachos quieren estar probando cosas. No se sientan y no se establecen en un tiempo como antes sucedía, ¿verdad? Sí. Y definitivamente, pues, si antes era importante capacitar a tus colaboradores, ahora es más importante. ¿Por qué? Precisamente por esa rotación.
Entonces tienes que, de alguna manera, lograr que estos colaboradores que llegan contigo ahora transmitan esa esencia que tú tienes, esa esencia de trabajo, de gusto por servir, de hacer bien las cosas. Y eso no se logra abriéndole la puerta y diciéndole, ten, aquí está tu mandil y ponte a trabajar, ¿verdad? Entonces es un proceso que hemos estado nosotros ahora descubriendo, porque hace 5 o 10 años esto no sucedía. Sí. Entonces nos hemos acoplado a esta nueva realidad y definitivamente la capacitación es una piedra angular para esto. Ok. ¿Cómo equilibras pues el ser empresario y trabajar tantas horas del día con ser padre, con pasar tiempo con tu familia, con disfrutarlos? La nobleza del negocio es que es comida. Ajá. Y si tú haces historia, remembranza, cuando tú convives, cuando tú recuerdas una convivencia en tu casa, es alrededor de la comida. Es en una carne asada o en una mesa. Sí puedes ver otro tipo de convivencia, sí, pero normalmente te acuerdas de un lugar en donde estaban comiendo o cenando o desayunando, Sí. pero era alrededor de la mesa. Entonces el negocio nos brinda eso, esa posibilidad. Y como dice el refrán, ¿verdad? Si la montaña no va a Mahoma, pues Mahoma va a la montaña. Entonces, Sí. pues se vienen los hijos al restaurante a comer, igual la señora, y ahí es la parte de la convivencia. Y ya en las noches, pues vemos qué podemos hacer. Sí, de hecho recuerdo la última vez que fui a cenar ahí con mi familia, pues estabas tú con tu familia ahí conviviendo y Sí, comiendo también. sí, por ejemplo, hoy en día, cada martes procuro ir por mi mamá, que ya tiene 86 años, y traérmela al mesón. Y juntar a mis hijos para que convivan con Y es ella. como si fuera su casa. Es correcto, y ella encantada también. Sí, claro. Oye, ¿y alguno de tus hijos le ves ganas o que quiera seguirle con este negocio o ellos traen sus propias ideas? O... Fíjate, algo que nosotros vivimos, todos mis hermanos en la casa, fue que mi papá y ni mi papá ni mi mamá nos empujaron a participar en el negocio. Ellos nos dejaron libres, decir, ustedes tomen sus decisiones, quieres trabajar fuera, trabaja fuera, etcétera. Y todos, de alguna manera, bueno, no todos, pero Eduardo, Juan, yo fuimos levantando la mano. En su momento Miriam también participó, Elsa también en su momento, y levantamos la mano y entramos a trabajar. Lilia después se integró, pero ya estábamos nosotros en los negocios. Y lo mismo ha sucedido con mis hijos. Ya los tres ya grandes, el menor tiene 30 años y Braulio se estudió en México y empezó a trabajar en México en una empresa, puso su propio negocio en México y después vino y dijo, quiero integrarme al negocio, ¿va? Sí. Entonces, pues sucedió lo mismo, lo que yo viví con mi papá, yo lo viví ahora con mi hijo, ¿va? Entonces, José Pablo después fue el que levantó la mano, estuvo trabajando un tiempo también en una empresa aquí en Saltillo, y la que se acaba de integrar el año pasado con nosotros es Mariana. Entonces, pues gracias a Dios ya tengo a los tres. Sí, no, y qué bonito, porque precisamente platicábamos en el episodio anterior con Alejandro de Ferramayoría, pues que pues casi un 10% de las empresas familiares logra trascender a la tercera generación. Entonces ahorita pues ya lo están logrando ustedes y pues es algo muy, muy bonito y único. Es correcto, y bueno, y obviamente son retos diferentes, Tony. Por ejemplo, en el crecimiento que nosotros fuimos teniendo en el mesón, en particular, pues de empezar con una plantilla de 15 o 16 colaboradores a llegar a una plantilla de casi 100, pues es un reto que nadie te enseñó a llevarlo, ¿verdad? Y tienes poco a poco que ir aprendiendo que tienes que delegar, que tienes que formar cuadros de mando, que tienes que formar una estructura. Y yo creo que ahora los muchachos con ese ímpetu que traen de seguir creciendo, gracias a Dios, pues ahora el reto es todavía
a otro nivel, ¿verdad? Sí, claro. Crear otro tipo de estructura en otro nivel. Sí, así es. Oye, y dentro del restaurante, ¿por qué el cabrito se convierte, bueno, el cabrito al pastor se convirtió como en el platillo más emblemático? Porque es un platillo que es muy regional, o sea, es de nuestra cocina tradicional. Es como si, digo, no quiero ser pedante ni que se escuche mal, pero como el chile poblano es para Puebla, para el sur de México, el cabrito es para el noreste de México, no es exclusivo de Saltillo, pero es un animalito que permitía la festividad. Cuando en el rancho, en la hacienda había algo que festejar, sacrificaban cabritos. Entonces, y los hacían ya sea en fritada o al pastor. Entonces, cuando nace el negocio, allá en 1959, ellos traían la idea de poner cabrito porque otro primo hermano ya tenía un restaurante en Nuevo Laredo de cabrito y le estaba yendo muy bien. Okay. Entonces dijeron, oye, pues vamos a replicarlo. Y de ahí salió el tema de por qué el principal se especializa en cabrito. Así es como nace. ¿Cómo creció? Nació con cabrito. Y luego como que Saltillo fue de los pioneros en cabrito y luego ya Monterrey adoptó también la cultura del cabrito y... Pues no, yo creo que no creo que vaya por ahí el asunto. Saltillo, de Saltillo nace el grupo de colonizadores, o más bien de fundadores, para Monterrey, ¿no? Como de Zacatecas nació el grupo de fundadores para Saltillo. Para Saltillo. Entonces, no es de que nosotros primero o ellos después. La verdad es que el que ha puesto al cabrito en el mapa es Monterrey, por la cantidad de turistas que tiene, la cantidad de negocios que tiene y ese empresario, ese turista empresarial que tiene, pues ha puesto al cabrito en el mapa. Pero el cabrito lo ves en muchas partes. Incluso Sí. puedes encontrar cabrito muy parecido al que nosotros manejamos, al cabrito asado, en África. También. ¿Sí? El cabrito, cabras hay en todo el mundo. Bueno. Las características de las cabras dependen de la región. Entonces, ¿por qué un cabrito de Veracruz o de Tabasco, que los encuentras allá, no tiene el mismo sabor que un cabrito del norte, por lo que come la cabra? Allá la alimentación es un pasto con más agua, hay mucha humedad, y acá es seco. Entonces, la cantidad de materia que consume la cabra es más sólida acá y el sabor es diferente, ¿verdad? Estás hablando de gobernador, estás hablando de orégano, estás hablando de cosas que anda ramoneando la chiva en el monte. Y eso es lo que le da el sabor esa leche se la pasa al cabrito. Y por ejemplo aquí en el restaurante, ¿cuáles son las partes del cabrito que más le gustan a las personas, a los comensales? Pues mira, la verdad están muy, muy nivelados, pero yo creo que la que gana por un poquito de diferencia es la riñonada, o la paleta o la pierna. El pechito es el que dejan a veces un poquito más rezagado, pero todos normalmente se mueven. ¿Y el cliente ha cambiado su gusto o su forma de comer de hace 65 años a ahora? ¿Es diferente el cliente de antes que el de ahora? Sí, definitivamente. Estamos muy globalizados y las carnes asadas en las casas también ya tenemos grandes parrilleros, amateurs, caseros, en Saltillo y en la región. Y evidentemente ya son más conocedores que si la carne está bien cocida o que si el cabrito se pasó, a tal temperatura, etcétera. Sí. Entonces, sí, pero eso a final del día nosotros lo vemos como algo positivo porque nos hace pues ser mejores y estar cuidando el producto adecuadamente. Sí. Y por ejemplo, ¿cuál ha sido alguno de los momentos más difíciles que han pasado ustedes en el negocio? Digo, pues sé que muchos en pandemia, muchos restaurantes pues pasaron un momento difícil. ¿Ha habido
¿algún otro momento difícil o en pandemia fue de los más complicados? Yo creo que todos depende de la circunstancia en la que se iba la crisis. El primer momento difícil fue el arranque. Yo recuerdo que el primer día, después de que inauguramos, al siguiente día estoy yo ahí temprano en el restaurante y me comenta Mariano, que era el parrillero en ese momento. Me dice, oye Braulio, ¿cuántos cabritos pongo en el asador? Dije, órale, no, pues vamos a empezar con 5, le dije. Hoy no se vendió ni uno. O sea, ni uno entero se alcanzó a vender. Se vendió la mitad o 3/4 partes de un cabrito. Entonces ese arranque fue muy difícil porque en ese momento, hace 40 años, el mesón estaba ya en las afueras de Saltillo. Todavía no estaba. No había nada alrededor. Todavía no estaba Soriana. Teníamos exactamente, lo único que teníamos era la Ford enfrente. Uh-huh. Y de nosotros hacia el sur, seguía el Eurotel. Pero estás hablando de 4 cuadras después. Sí, está lejos. Y después de nosotros, pues ya no había nada, o sea... Era monte. Nada. Estaba el Rancho de Peña y el Rancho de Peña es que ya te había salido de Saltillo, ¿verdad? Sí. Entonces, obviamente el arranque fue muy, muy duro. Ese primer año fue muy, muy pesado. Y fíjate que después, en el 88, porque abrimos en el 86, en el 88 se viene una sequía, pero bárbara. No había cabrito. Y teníamos cabras en el asador. No había cabrito. Ese fue otro momento también. Por la sequía. Muy duro, por la sequía. Y pues las crisis económicas en todos nos han afectado, pero después vino también la influenza en el 2001 o 2000, pues por ahí, 2000, no recuerdo qué año fue. La influenza también nos obligó a cerrar 2 semanas enteras y eso nos pega bastante. Y no se diga la influenza, ¿verdad? Perdón, no, el COVID, pues sí fue un punto y aparte. Cuando pusieron el distribuidor vial, estuvimos 13 meses incomunicados por B. Carranza. Y fue cuando, gracias a Dios, por el terreno que teníamos, estábamos en la calle Posterior y pusimos anuncios en las avenidas para decir principal, entrada por atrás. Y eso llamó mucho la atención porque juegas un poquito con la palabra y con el doble sentido, sí. Y nos ayudó un poquito a mantenernos durante. Entonces la gente entraba por la colonia, por atrás. Exactamente. Okay. Y luego me imagino que cuando fue lo de COVID, pues empezaron también a haber alternativas como el servicio de domicilio, el uso de las plataformas y todo eso que ahora pues creo que es una parte importante. Fíjate que a mucho orgullo yo te puedo comentar que mi padre fue un pionero en ese sentido, porque él desde un principio manejó comida para llevar. Y él vio una oportunidad en aquellos años. Digo, todavía hay mucha gente que va hacia Arteaga en el fin de semana a pasar en una cabaña en algún rancho por allá. Y mi papá decía, bueno, pues llévense cabrito para que coman allá en el rancho. Y le puso, me acuerdo mucho, le puso paquete picnic, porque ibas a un picnic. Un picnic. Exactamente, entonces, ahí siempre hemos tenido el tema de la cocina, de la comida para llevar, y obviamente en la pandemia pues nos ayudó porque ya estábamos nosotros enrolados. Desde hace muchos años. Así es. Ok. Bueno, sé que ahora han asistido a festivales, que hacen banquetes. ¿Cómo fue eso de compartir la esencia del cabrito, pero ahora en otros lugares? Pues vuelvo al tema de la naturalidad. El primer banquete grande que serví fue un banquete para 300 personas, que en aquel momento Mundo Gómez me pidió que lo apoyara porque traía la carrera panamericana, iba a pasar por Saltillo y les quería dar cabrito. Y yo estaba pues empezando, estaba muy chavo en aquel tiempo y me dice, ¿cómo ves? ¿Te lo avientas? Y dije, sí me lo aviento. Y ese fue el primer banquete fuera de las instalaciones
que dimos. Y como las cosas se van dando bien, vamos resolviendo y la gente queda satisfecha, pues te empiezan a pedir otras cosas. Oye, ¿y no puedes tener nada más un espacio quiero hacer un coffee break y quiero hacer unas proyecciones o quiero hacer esta presentación? Y te empiezas a enrolar, porque ya es otra avenida de negocio muy diferente al restaurante, el tema de los banquetes. Pero pues evidentemente la esencia sigue estando ahí y pues lo que nos pidan lo llevamos a donde quieran, ¿verdad? Oye, ¿cuántos cabritos se necesitan para alimentar a 300 personas? Buena pregunta. Si cada cabrito más o menos es para 8 personas, pues dividimos 300 entre 8. Y pues ahí te da una idea. Pero en aquel tiempo hasta armé unos asadores con blogs, porque no teníamos la capacidad para poner tantos cabritos en ese momento. Y armé unos blogs y ahí los puse y gracias a Dios salió todo bien. Qué bueno. Se lograron alimentar todos. Sí, no tuvieron y a tiempo, sí, y a tiempo además. Calientito. Así es. Oye, ¿y tienes planes de expansión? ¿Han pensado en expandirse, en abrir otro restaurante? O? Pues digo, hemos seguido avanzando. Hace 4 años ya, con Carlos, mi cuñado, Carlos Saavedra, el hermano de mi esposa, él crea la marca de la Casa del Caballo y por alguna razón cierra las operaciones aquí. Él radica ahora en Estados Unidos y le comenté, oye, ¿por qué no abrimos la Casa del Caballo otra vez? Y fue como fuimos a dar Parque Centro. Alberto, Muammar, lo que sea, cada quien nos abrió la puerta. Se atravesó la pandemia. Justo cuando lo estaban haciendo. Estábamos por arrancar. Me acuerdo que fui y le dije, oye, ¿sabes qué, Alberto? Me apena mucho, pero pues no voy a poder entrarle porque pues ahorita el dinero que tengo es para mantener el negocio y no para invertir, ¿verdad? Me dijo, ¿cuánto tiempo necesitas? Dije, pues le perdí 1 año y medio, dijo, sin problema. Nos esperó, lo sacamos, gracias a Dios, nos fue bien. Coincide con que Braulio se estaba integrando al negocio, Braulio mi hijo, y pues Braulio ahorita actualmente es el que está al frente ahí del... Les quedó muy bien y aparte tiene muy bonita vista. Sí, muy bien. Y la verdad, el concepto de Carlos es un concepto muy bueno, muy sólido, y la gente le gusta. Sí. Y ahorita, precisamente, Braulio en esa inquietud, junto con mi otro hijo, José Pablo, y Eder López, que es un sobrino político mío, está casado con Miriam. Fíjate cómo la vida... Se van juntando te va poniendo las cosas juntas. Y también restaurantero, él maneja muy exitosamente el Feligrés. Sí, lo conozco bien. Entonces, pues... se juntan y van a estar por abrir un nuevo restaurante al lado del mesón que se va a llamar Junco. Es una propuesta nueva que están haciendo los muchachos y estoy seguro que les va a ir muy bien. Pues mucho éxito para los muchachos, para Eder y tus hijos. Así es, muchas gracias. Si tu padre, don Braulio, entrara hoy al mesón principal, ¿qué crees que sería lo que más le sorprendería y lo que más le llenaría de orgullo? Vernos ahí, trabajando todavía. Evidentemente las decoraciones cambian. El mesón ha pasado, yo creo que por unas 6 remodelaciones. Eso no es inevitable. Tienes que estar actualizándote, tienes que estar modernizando tu ambientación, etcétera. Pero el hecho de que nos viera ahí todavía trabajando al pie del cañón, yo creo que es el principal gusto que le daría. Así es. Bueno, pues sé que, él impulsó Can Irak, Rotary International, que ahora nos vimos en el premio que le dieron a tu padre, a los bomberos y más. ¿Qué eco te deja ese compromiso social con la sociedad? Pues un gran peso y una gran responsabilidad. De alguna u otra manera todos quedamos con esa educación de apoyar.
Normalmente cuando va y nos tocan las puertas y estamos en posibilidad de hacerlo, lo apoyamos. Apoyamos a quien se acerque. En el caso particular, hablando de la Cámara de Restaurantes, a mí me gustó participar. Llegué a ser presidente aquí en la delegación. Después me invitan a participar en México en la comisión ejecutiva y estando allá, pues me proponen como presidente nacional y fui presidente nacional en el 2010 y en 2011. Entonces, sigo participando de alguna manera en la Cámara. Creo yo que las organizaciones empresariales ahorita son muy necesarias en México porque ya se han eliminado muchos contrapesos y creo que los pocos que quedan con voz somos los empresarios. Claro, y pues bueno, también nos conocimos ahí en los foros con Mario y con Gonzalo. Sí. Y bueno, pues creo que ese tipo de lugares donde puedes convivir con otros empresarios y tener otra visión diferente, pues sí, te abre mucho, pues sí, a mejorar y a cambiar cosas y paradigmas y Sí, verlo desde otra visión. son grupos que te ayudan a crecer, pero la Cámara, además de que te ayuda a crecer, es una organización que puede levantar la voz, porque por ley son los representantes de los empresarios. Entonces, no cualquiera puede formar una Cámara, tiene que estar avalado y tiene que estar autorizado por la Secretaría de Economía. Entonces, en ese sentido, insisto, los empresarios tenemos una voz con nuestras autoridades. Entonces, cuando se ve que algo no está bien, por ejemplo, te pongo ahorita el tema de la semana laboral de las 40 horas. Pues obviamente levanta las manos, obviamente estás sentado en las mesas de negociaciones para cómo se va a llevar a cabo esta implementación, etcétera, ¿no? Entonces, esa participación activa no se puede dejar a un lado. Sí, y cada vez ha tenido mucho más fuerza porque pues cada vez hay más gente que se une a la cámara y pues tiene una voz muy fuerte para, pues sí, para exigir o para que los tomen en cuenta, ¿verdad? Para señalar y para participar y colaborar también, ¿verdad? Sí. Oye, el mesón ha recibido muchos reconocimientos muy prestigiosos como el distintivo M de la Secretaría de Turismo, como el distintivo T del tequila, la clasificación BPH de los altos estándares de higiene. ¿Cómo has logrado mantener esto? ¿Cómo fue recibirlos? Fíjate que algo que yo he aprendido es que cuando traes un objetivo muy concreto, por ejemplo, decir, hoy sabes que queremos alcanzar el ISO o queremos tener esta certificación, ayuda a alinear a los colaboradores a un objetivo muy concreto, ¿no? Y aparte te da una estructura. Por ejemplo, el año pasado fuimos merecedores del premio de la productividad que da la Cámara de la Canacintra. Y pues son premios que hay un trabajo atrás de ellos, ¿no? Evidentemente, esos los buscas porque te ayudan a mejorarte internamente, ¿sí? No tanto por tener el papel ahí colgado. Pero los otros reconocimientos que te dan asociaciones, la propia Cámara de Restaurantes o que te reconoce TripAdvisor sí, o cosas por el estilo, pues ya tiene que ver con las opiniones de los clientes y pues ya obviamente... son un Traveler's Choice. Exactamente. Ustedes, entonces, pues sí, entonces nos llena de orgullo. Es un gran mucho orgullo. Así es. Y no solamente orgullo, sino también una responsabilidad y compromiso. De seguir manteniendo esa calidad y esa higiene. Exactamente. Así es. Qué bonito y muchas felicidades por todo lo que han logrado. Muchas gracias. En este tiempo. ¿Cómo ves al mesón dentro de los próximos 5 o 10 años? Muy buena pregunta. Espero yo estar ya un poquito más relajado, más fuera del día a día. Veo más a mis hijos ahí metidos. Yo veo al mesón igual.
veo al mesón manteniendo un liderazgo dentro de la restaurantería en Saltillo, pero también veo a un mesón más moderno. Veo a un mesón en donde puede haber más accesibilidad a través de temas digitales, etcétera, ¿no? Entonces, seguir cambiando y seguir evolucionando. Yo espero que el mesón, ya cuando yo no esté aquí, todavía siga cumpliendo años, ¿no? Sí, claro. Pues esperemos que todo eso suceda y que tus hijos sigan, mejoren y que levanten mucho más el negocio de lo que ya es. ¿Tienes alguna historia que te haya marcado, ya sea con algún cliente, alguna enseñanza o algo que hayas tenido en toda tu historia de restaurantero? Pues hay muchas experiencias, hay muchas historias dentro. También yo creo que mi padre me dejó muchísimas. Con clientes, pues lo que yo he aprendido, no con alguien en particular, yo creo que las experiencias a veces negativas, las experiencias de quejas o de enfrentamientos te dejan más que las felicitaciones, porque en esos momentos es cuando puedes reconocer que a lo mejor algo estás haciendo mal o que no te habías dado cuenta que estabas en un error haciéndolo. Sí, como dicen que un cliente enojado que te da una opinión negativa, pero que te la dice, es una oportunidad para mejorar. Y el que ya no te dice nada y nada más se va y no vuelve, pues ya no lo recuperas. Es correcto. Claro, hay de opiniones a opiniones y hay que tener criterio para ello. Pero yo creo que la enseñanza al final del día está en seguir aprendiendo. O sea, que no nos gane la soberbia, seguir manteniendo una humildad y un hambre de seguir creciendo y mejorando y aprendiendo. Claro. Muchas gracias. ¿Y cómo resumirías tu filosofía de vida en una sola frase para dejársela a tus hijos o a nuevos restauranteros? Dar siempre lo mejor. La frase de tu padre. Como lo dijo mi padre, así es. Yo creo, fíjate que gracias a Dios hemos creado un buen equipo de trabajo en el mesón y entre nuestra cultura adoptamos los acuerdos toltecas, no sé si tú los ubicas, y los acuerdos toltecas... A los 4 acuerdos. Los 4 acuerdos que te dicen no suponer, no tomar nada como personal, honrar tu palabra y dar siempre lo mejor de ti. Entonces, lo que yo recomendaría a un emprendedor es, primero, que no se desanime, porque a veces tenemos una visión un poquito sesgada cuando estamos empezando porque solamente vemos lo bonito, solamente vemos lo que queremos ver en los números, que va a ser muy padre. Y a veces no tomamos todo el entorno que hay detrás. Detrás, exacto. Entonces, con esos primeros tropiezos que no se agüiten. Nosotros, para que la promoción que tenemos jueves y viernes de 2x1 por la noche sea ya más conocida en Saltillo, porque todavía mucha gente lo desconoce, nos tardamos más de 6 años. Para que los desayunes tuvieran éxito, nos tardamos casi 10 años. Entonces, wow, mucha paciencia. El tema es, el primero, que no te desanimes. El segundo es que si tú crees en tu proyecto, échale. Y el segundo, y el último recomendación es que lo vivas, que te cree una pasión, una emoción, ese emprendimiento, a tal grado que te levantas pensando en él y te duermes pensando en él. Entonces, y sueñas en él. Exactamente. Entonces se vuelve parte de tu vida y es una simbiosis muy, muy padre porque encuentras una razón para estar aquí y encuentras un motivo para estar aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues hay caminos que se heredan, pero el mérito pues está en hacerlos propios. Braulio pues lo está logrando y su historia es prueba de que cuando hay pasión, todo se puede transformar. Muchas gracias, Braulio, por haber venido. Para mí es un honor y un placer que te des este tiempo y poder compartir a la gente que nos ve este conocimiento y toda esta sabiduría. Pues muchas gracias, Tony. Gracias y un éxito a los dos. Creo que el proyecto es muy bueno y espero que llegue a mucha gente porque creo que
hace mucha falta, aprender de los demás. Para eso está la historia. Sí, así es. Así es. Muchas gracias, Braulio. Al contrario.